En un futuro lejano, la humanidad se enfrenta a su mayor desafío, la extinción. El último hombre de Mary Shelley nos transporta a un siglo XXI imaginado por la autora, donde la civilización se desmorona bajo el peso de una plaga implacable. A través de los ojos de Lionel Verney, un testigo de la caída de la humanidad, la novela no solo retrata la tragedia de la soledad absoluta, sino que también nos invita a reflexionar sobre el destino de las sociedades y el papel del individuo en un mundo al borde del abismo. Con tintes autobiográficos y una prosa melancólica, Shelley construye un relato que, lejos de envejecer, sigue resonando con fuerza en nuestro tiempo. Capítulo 1. El origen de Lionel Verney. La brisa del anochecer barría las colinas de Cumberland con la dulzura melancólica de un tiempo que nunca se detiene. Entre esas vastas tierras de lagos y montañas, donde el cielo se fundía con el horizonte en un abrazo sin fin, nació Lionel Verney, un niño marcado por el sino de la soledad y la adversidad. Su linaje, aunque noble en origen, se encontraba despojado de todo privilegio, hundido en el olvido de la desgracia. Su padre, un hombre de espíritu altivo, había sido en otro tiempo amigo cercano del rey de Inglaterra. Sin embargo, los vaivenes de la fortuna lo condenaron a la ruina cuando su lealtad fue recompensada con el destierro y el desprecio. Despojado de su riqueza y su honor, se recluyó en las tierras agrestes del norte, donde la desesperanza se convirtió en su única compañía. Allí, entre la bruma de los días grises y el soplo gélido del viento, nació Lionel, hijo de una familia marcada por la caída y el rencor. Su madre, una mujer cuyo espíritu parecía más frágil que su cuerpo, no tardó en sucumbir a la tristeza de su destino. Murió cuando Lionel apenas comprendía el significado de la pérdida, dejando en su corazón un vacío insondable, un eco de ausencia que lo acompañaría toda su vida. Su padre, consumido por la amargura, le brindó escasa ternura, pues en su hijo veía el reflejo de una existencia que alguna vez soñó grandiosa y ahora no era más que polvo en el viento. A medida que crecía, Lionel se volvió un niño salvaje, sin más educación que la naturaleza misma le proporcionaba. Vagaba por los campos y bosques, sus pies descalzos acostumbrados a la rudeza de la tierra y su espíritu libre como el águila que surcaba los cielos. No conocía la disciplina ni el afecto. Su vida era una lucha constante contra el hambre, el frío y la indiferencia de un mundo que no parecía tener lugar para él. Su padre, antes de morir, le había inculcado una única certeza: el desprecio por la aristocracia que lo había abandonado. En sus últimos días, entre susurros febriles, le hablaba de la injusticia de su destino, de la traición de aquellos que alguna vez fueron sus amigos y de la corrupción de una sociedad que pisoteaba a los leales. Cuando finalmente su cuerpo cedió a la enfermedad y la miseria, Lionel quedó completamente solo en el mundo, sin más herencia que un nombre olvidado y un resentimiento que ardía en su interior. Los años pasaron, y Lionel se convirtió en un joven fuerte y temerario. Su carácter, forjado en la adversidad, era tan indomable como el paisaje que lo rodeaba. No conocía más ley que la de la supervivencia, ni más compañía que la de los campesinos rudos que habitaban las aldeas cercanas. Aprendió a cazar, a pescar, a vivir con lo mínimo, y en su corazón creció un orgullo salvaje, una feroz independencia que lo alejaba aún más de cualquier intento de civilización. Sin embargo, el destino, con sus hilos invisibles, tejía un camino inesperado para él. Fue en uno de sus vagabundeos cuando escuchó por primera vez el nombre de Adrián, el hijo menor del rey, un joven de espíritu noble y pensamiento ilustrado que había renunciado a los lujos de la corte para retirarse a la misma región donde Lionel vivía. Se decía que Adrián era un soñador, un filósofo de alma pura que no buscaba riquezas ni poder, sino el conocimiento y la justicia. Lionel, acostumbrado a ver en los nobles a enemigos naturales, sintió una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Qué clase de hombre renunciaba a la grandeza para vivir entre los olvidados? Movido por la desconfianza y el deseo de desafiar a aquel aristócrata que parecía tan distinto a los demás, decidió acercarse a él, sin saber que ese encuentro cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Bajo la luz pálida del atardecer, mientras las aguas del lago reflejaban el último destello del sol, Lionel Verney, el hijo de la nada y de la desesperanza, se encaminó sin saberlo hacia su destino. Capítulo 2. Adrián y la influencia de la Ilustración. Los cielos de Cumberland, siempre en movimiento, parecían anunciar con su perpetuo vaivén la llegada de un cambio inevitable. Lionel Verney, acostumbrado a la dureza del viento y la indiferencia de la vida, no tenía idea de que aquel día su destino se entrelazaría con una figura que desafiaría cada una de sus certezas. Hasta entonces, su mundo había sido un paisaje de soledad, una batalla constante contra la necesidad y el orgullo.
Sin embargo, todo eso estaba por transformarse en cuanto pusiera un pie en la residencia de Adrián, el hijo menor del monarca, el príncipe que había elegido la humildad en lugar de la grandeza. Desde la distancia, la mansión donde residía Adrián no tenía el esplendor de un palacio real, sino la solemnidad de un refugio para almas inquietas. No era una fortaleza de mármol ni una construcción destinada a intimidar con su magnificencia, sino una casa de piedra antigua, con jardines que parecían más un tributo a la naturaleza que un dominio sobre ella. Las hiedras se aferraban a los muros como si quisieran ocultar la nobleza de quien la habitaba, y los árboles se alzaban como guardianes de un conocimiento ancestral. Lionel, al acercarse, sintió una inquietud desconocida en su pecho. No era miedo, pues el miedo era un lujo que la vida no le había permitido. Era más bien una extraña sensación de expectación, como si en aquel lugar se ocultara algo que su alma ansiaba sin saberlo. Pero su orgullo, endurecido por años de desprecio, lo impulsaba a mantener su semblante feroz. No hay bien. En busca de caridad ni de amistad, quería ver con sus propios ojos si aquel príncipe ilustrado era tan diferente a los demás nobles que él detestaba. Cuando finalmente cruzó las puertas, fue recibido sin pompa ni protocolo. No hubo sirvientes que anunciaran su llegada ni formalidades que lo hicieran sentir inferior. Un hombre joven, de porte esbelto y mirada serena, se encontraba en el jardín, absorto en la lectura de un libro cuyo título Lionel no alcanzó a descifrar. La brisa jugaba con sus cabellos dorados y una luz tranquila iluminaba su rostro, como si la naturaleza misma lo acogiera con reverencia. «Bienvenido», dijo Adrián con una voz pausada, sin levantar la mirada del libro. «Te esperaba». Lionel frunció el ceño. ¿Esperarlo? ¿Cómo podía aquel hombre saber de su llegada? «No me conoces», respondió con desdén. «No tienes razón alguna para esperarme». Adrián cerró el libro con un leve suspiro y alzó la vista, observándolo con una calma desconcertante. «No necesito conocerte para saber que vendrías. La curiosidad es una fuerza poderosa, y tú has vivido demasiado tiempo con preguntas sin respuesta». Aquellas palabras golpearon a Lionel como un viento helado. No eran un insulto, ni un desafío, pero contenían una verdad que lo inquietaba. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder ante la perspicacia de un noble. «No vine por respuestas», dijo con aspereza. «Vine para ver qué clase de hombre eres. Se dice que has renunciado a la corte, que vives aquí como un ermitaño, pero aún tienes la sangre de los que condenaron a mi padre». Adrián no pareció alterarse. En lugar de responder con soberbia, sonrió con una amabilidad casi fraternal. «Tu padre fue víctima de la política y de la ambición, como tantos otros. Pero no toda la nobleza es igual, así como no todos los hombres que crecen en la adversidad se vuelven crueles». Lionel sintió que un torrente de emociones lo invadía. La lógica de sus resentimientos se tambaleaba frente a la templanza de aquel joven que, en lugar de defenderse, le ofrecía comprensión. Adrián se levantó y, con un gesto tranquilo, le indicó que lo acompañara a la biblioteca. Lionel dudó un instante, pero la curiosidad lo venció. Cruzaron un pasillo iluminado por la tenue luz del atardecer hasta llegar a una sala repleta de libros. Las estanterías llegaban hasta el techo y el aire estaba impregnado con el aroma del papel viejo y la tinta. Era un mundo completamente ajeno a Lionel, quien nunca había tenido el privilegio de una educación formal. «Aquí están los pensamientos de hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros», dijo Adrián mientras recorría los títulos con la yema de los dedos. «Cada uno de estos libros contiene las preguntas que tú te has hecho y las respuestas que aún no has encontrado». Lionel cruzó los brazos, sintiéndose de pronto como un extraño en una tierra desconocida. «Las palabras no llenan el estómago ni protegen del frío», espetó. «He sobrevivido sin ellas». Adrián lo miró con una mezcla de compasión y respeto. Has sobrevivido, pero has vivido. Esa pregunta quedó suspendida en el aire como una flecha que se clava en la carne. Lionel no supo qué responder. Había creído que su vida, dura y salvaje, era la única forma de existir. Pero en ese instante, al mirar los libros, al escuchar la voz de Adrián, sintió por primera vez la posibilidad de algo más. Adrián tomó un volumen y lo colocó en las manos de Lionel. «Léelo. No porque yo te lo pida, sino porque en sus páginas podrías encontrar algo que has estado buscando sin saberlo». Lionel contempló el libro con desconfianza, como si sostuviera un objeto prohibido. Sus dedos ásperos y marcados por la vida ruda no estaban acostumbrados a sostener algo tan delicado.
Pero contra todo pronóstico, no lo rechazó. Algo en su interior, quizás una chispa dormida desde la infancia, despertó en ese momento. Esa noche, Lionel Verney, el hijo de la adversidad, se sentó por primera vez bajo la tenue luz de una vela y abrió un libro. Y aunque las palabras aún le parecían un laberinto de signos desconocidos, supo en lo más profundo de su ser que aquel instante era el inicio de un nuevo camino, uno que lo llevaría más allá de la soledad y el resentimiento. Sin darse cuenta, en ese preciso momento, había dado su primer paso hacia el futuro. Capítulo 3. Descubriendo un nuevo mundo. El viento nocturno susurraba entre los árboles, mientras Lionel Verney sostenía aquel libro con las manos temblorosas. No era el frío lo que hacía que su piel se erizara, ni el peso del papel lo que fatigaba sus dedos, sino la extraña sensación de estar cruzando un umbral invisible. Era como si, al abrir esas páginas, estuviera tocando un mundo al que nunca antes había tenido acceso, un mundo de pensamientos, ideas y reflexiones que hasta ese momento habían sido ajenos a su existencia. El crepitar de la vela era el único sonido que rompía el silencio. Afuera, la noche envolvía la casa de Adrián en un manto de sombras, pero dentro de esa pequeña habitación, la luz titilante iluminaba el rostro de Lionel mientras avanzaba con esfuerzo en la lectura. No era un lector. Hábil, sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte en busca de peligro o alimento, ahora se esforzaban por seguir el hilo de las palabras, por dar sentido a la estructura de los pensamientos que allí se escondían. Las primeras líneas fueron difíciles. Se sintió torpe, incapaz de comprender la profundidad de las frases, como un extranjero en una tierra desconocida. Pero algo lo impulsó a continuar. Tal vez era el orgullo, o tal vez era la extraña fascinación que emanaba de aquel acto nuevo para él. Adrián, sentado en un sillón cercano, lo observaba con paciencia, sin interrumpir. Había visto a muchos hombres enfrentarse por primera vez al poder de las ideas, pero en Lionel había algo distinto. No era solo la ignorancia lo que lo limitaba, sino una resistencia profunda, casi visceral. Lionel había aprendido a desconfiar de todo lo que viniera de los nobles, de los educados, de aquellos que hablaban con refinamiento y escribían con elegancia. Y sin embargo, allí estaba, luchando contra sí mismo para absorber esas palabras. Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo, Lionel alzó la mirada. No entiendo todo, admitió con una mezcla de frustración y desafío. Pero hay algo en estas palabras, algo que me hace querer seguir. Adrián sonrió con satisfacción. El conocimiento es como un río, dijo con suavidad. Al principio, parece un torrente incontrolable, pero cuando aprendes a navegarlo, descubres que es el camino hacia la libertad. Lionel frunció el ceño. Libertad. ¿Crees que un montón de palabras pueden liberar a alguien? Adrián se inclinó hacia él, con una mirada intensa y firme. La verdadera libertad no está en el poder ni en la riqueza. Está en la mente. Un hombre que comprende el mundo que lo rodea no puede ser dominado. Puede perder su hogar, su fortuna, incluso su vida, pero si su espíritu es fuerte, nunca será esclavo de nadie. Lionel se quedó en silencio. Había pasado su vida creyendo que la fuerza física y la independencia eran la única forma de no ser sometido, pero en esas palabras había una verdad que lo inquietaba. Esa noche, no durmió bien. Su mente estaba demasiado agitada, llena de pensamientos que nunca antes había tenido. Se preguntó si su padre alguna vez había leído libros como aquel. ¿Habría entendido las ideas que contenían? ¿O había vivido y muerto sin saber que existía otro tipo de poder, uno que no dependía de la espada o la fuerza bruta? Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el cielo, Lionel se levantó antes que nadie. Sin pensarlo demasiado, tomó el libro y salió al jardín. El aire fresco de la mañana le despejó la cabeza, pero no disipó la sensación de inquietud que lo había acompañado durante la noche. Se sentó bajo un roble antiguo y, con un suspiro, abrió el libro de nuevo. Esta vez, intentó leer con más calma, dejando que las palabras se deslizaran en su mente sin apresurarse. Poco a poco, comenzó a comprender. No todas las frases tenían sentido inmediato, pero algunas ideas se aferraban a él, como semillas plantadas en su conciencia. Horas después, Adrián apareció en el jardín y se sentó a su lado sin decir nada. Solo observó cómo Lionel pasaba las páginas con el ceño fruncido, completamente absorto en la lectura. Cuando Lionel finalmente levantó la vista, sus ojos reflejaban algo nuevo. «Quiero aprender más», dijo con firmeza.
No solo leer. Quiero entender. Adrián sonrió. Entonces, has dado el primer paso. Desde aquel día, cada mañana Lionel regresaba a la biblioteca. No era un estudiante dócil ni paciente. Muchas veces su temperamento lo hacía desesperarse, arrojar un libro al suelo o salir furioso cuando no lograba comprender una idea. Pero Adrián siempre estaba ahí, guiándolo, desafiándolo, provocándolo a pensar más allá de sus propios límites. Los días pasaron, y Lionel comenzó a ver el mundo con otros ojos. Las cosas que antes parecían simples o sin importancia cobraban un nuevo significado. Comprendió que la historia de su familia no era solo la historia de su desgracia, sino parte de un entramado mayor, de un mundo que se movía por fuerzas que él nunca había entendido. Pero no solo aprendió de libros. Adrián lo llevó a conocer a filósofos, artistas y científicos que vivían en las cercanías, hombres y mujeres cuya riqueza no estaba en el oro, sino en el conocimiento. Al principio, Lionel los observaba con recelo, esperando encontrar en ellos la arrogancia y la frialdad que había conocido en la nobleza. Pero, para su sorpresa, muchos de ellos eran como Adrián, personas que buscaban la verdad, que veían en la educación un arma más poderosa que cualquier ejército. Cada conversación era un reto, cada nuevo concepto una batalla que libraba dentro de sí mismo. Pero lo más desconcertante fue descubrir que no solo estaba aprendiendo sobre el mundo, estaba aprendiendo sobre sí mismo. Y así, sin darse cuenta, Lionel Verney, el joven salvaje que había crecido con odio en su corazón, comenzó a transformarse. La ira seguía en su interior, pero ya no era una llama sin control, sino una fuerza que empezaba a tomar forma, a dirigirse hacia algo más grande. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que su viaje apenas comenzaba. Y que, aunque la luz del conocimiento comenzaba a brillar en su camino, la sombra del destino aún se cernía sobre él, esperando el momento de ponerlo a prueba. Capítulo 4. Ecos del pasado. El amanecer encontró a Lionel Verney aún despierto, con la mirada perdida en las páginas de un libro que ya no leía. La luz tenue del alba se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación con un resplandor dorado, pero él no la notaba. Su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de recuerdos y preguntas sin respuesta. Desde que había comenzado a estudiar bajo la tutela de Adrián, algo dentro de él había cambiado. Había descubierto que el mundo era más vasto y complejo de lo que jamás había imaginado, pero junto con ese conocimiento venía una inquietud que no podía ignorar. Cada palabra escrita en aquellos libros, cada conversación con los sabios que Adrián le presentaba, le hacían preguntarse, ¿quién era él realmente? Hasta entonces, su vida había sido una sucesión de días monótonos marcados por la supervivencia. Había crecido con la convicción de que su destino estaba sellado, que su lugar en el mundo estaba definido por el abandono y la miseria. Pero ahora, esa certeza comenzaba a desmoronarse. Decidido a encontrar respuestas, Lionel se aventuró al bosque que rodeaba la propiedad de Adrián. El lugar le era familiar. Había pasado su infancia recorriendo esos senderos, escondiéndose entre los árboles y cazando pequeños animales para alimentarse. Pero esta vez, su objetivo era distinto. Quería regresar a las ruinas de su antiguo hogar, a la cabaña donde había crecido junto a su hermana Perdita y su difunto padre. El camino era más difícil de lo que recordaba. Las ramas de los árboles se entrelazaban como dedos esqueléticos, impidiendo el paso de la luz. La maleza había crecido sin control, ocultando los senderos que una vez recorrió con ligereza. Cada paso era un esfuerzo, cada raíz un obstáculo que lo hacía tropezar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó a su destino. La cabaña estaba casi irreconocible. El techo se había derrumbado en algunos lugares, y las paredes de madera estaban cubiertas de moho y grietas. El viento silbaba entre las tablas rotas, llenando el aire con un gemido lúgubre. Lionel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con pasos cautelosos, cruzó el umbral y se encontró con el fantasma de su pasado. El interior era una sombra de lo que alguna vez fue. La mesa donde su padre solía sentarse estaba volcada, cubierta de polvo y hojas secas. Un rincón aún conservaba los restos de una chimenea, aunque las cenizas hacía tiempo que se habían disipado. Sobre una pared, apenas visible entre la suciedad, distinguió unas marcas hechas con cuchillo, su propio intento infantil de escribir su nombre. Aquel lugar no era solo un recuerdo. Era el testigo silencioso de su dolor, el escenario donde había aprendido a desconfiar del mundo. Allí, su padre había muerto,
dejándolo solo con una hermana a la que debía proteger. Allí, había crecido con el odio en su corazón, alimentado por la injusticia de haber sido abandonado por una sociedad que los consideraba menos que nada. Pero ahora, al mirar las ruinas de su hogar, sintió algo distinto. No solo tristeza o furia, sino también una extraña sensación de distancia. Como si el niño que había vivido allí perteneciera a otro tiempo, a otra persona. Un crujido a su espalda lo hizo girar de golpe, con los músculos tensos y el corazón latiendo con fuerza. «No esperaba verte aquí», dijo una voz conocida. Lionel entrecerró los ojos hasta que la figura en la penumbra tomó forma. Era Perdita. Su hermana había crecido. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos, aunque conservaban la misma intensidad de su infancia, ahora reflejaban algo más: madurez, resistencia y un dejo de amargura. «Tampoco yo esperaba encontrarme aquí», admitió él, apartando la mirada. «Pero necesitaba volver». Perdita cruzó los brazos, observándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. «Desde que te fuiste con Adrián, has cambiado», dijo con franqueza. «No eres el mismo». Lionel sintió una punzada en el pecho. «¿Eso es malo?». Su hermana suspiró y caminó hacia él. «No lo sé», respondió. «Pero dime, ¿qué buscas aquí?». Lionel tardó en responder. Miró a su alrededor, como si la respuesta estuviera oculta entre los escombros de su antigua vida. «Busco entender quién soy», dijo finalmente. «No puedo seguir aferrado al pasado, pero tampoco puedo ignorarlo». Perdita asintió, aunque su expresión seguía siendo reservada. «Entonces, espero que encuentres lo que buscas», dijo antes de girarse hacia la puerta. «Pero recuerda, Lionel, algunas respuestas duelen más que las preguntas». Y con esas palabras, desapareció en la espesura del bosque, dejando a su hermano solo con sus pensamientos y con las sombras de un hogar que ya no existía. Capítulo 5. Las cadenas invisibles. La figura de Perdita se desvaneció entre los árboles, dejando a Lionel solo en las ruinas de su infancia. Su mente seguía aferrada a sus palabras. Algunas respuestas duelen más que las preguntas. Miró a su alrededor una vez más. La cabaña, su hogar de antaño, no era más que un esqueleto del pasado, un testimonio de la dureza con la que la vida los había tratado. Allí, él y su hermana habían aprendido que el mundo no tenía compasión para los débiles. Pero ahora, con el conocimiento que comenzaba a adquirir, una duda crecía en su interior. ¿Era cierto que el destino los había condenado a la miseria, o había sido la indiferencia de los hombres la que los había encadenado a ella? Respiró hondo y se obligó a apartar esos pensamientos. Su pasado estaba marcado por la lucha y la privación, pero el presente le ofrecía una posibilidad que nunca antes había considerado: aprender, comprender y, quizá, cambiar su propio destino. Con un último vistazo a las ruinas, dio media vuelta y comenzó el camino de regreso. Cuando Lionel regresó a la propiedad de Adrián, la tarde comenzaba a teñir el cielo con tonos anaranjados. La gran casa se alzaba imponente, con sus muros de piedra firmes y elegantes, un contraste abrumador con la pobreza en la que había crecido. Adrián lo esperaba en la biblioteca, como si hubiera sabido que volvería con algo en la mente. «Has tardado», comentó sin levantar la vista del libro que sostenía. Lionel se dejó caer en una de las sillas y pasó una mano por su rostro, como si intentara borrar el cansancio de su viaje. «Fui a mi antigua casa», dijo finalmente. Adrián cerró el libro con lentitud y lo observó con interés. «¿Y qué encontraste?». Lionel apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. «Ruinas», dijo, con una amarga sonrisa. «Pero también encontré algo más. Encontré recuerdos, preguntas que nunca me había hecho». Adrián asintió con gravedad. «El pasado nunca nos deja por completo», dijo. «Pero no podemos permitir que nos esclavice». Lionel frunció el ceño. «¿Y qué significa eso?». «No puedo simplemente olvidar». «No se trata de olvidar, sino de comprender», respondió Adrián. «¿Cuántas veces has pensado que tu destino estaba sellado? Que estabas condenado a una vida de privación, sin oportunidades». «Toda mi vida», admitió Lionel. Adrián se inclinó hacia él. «Esa creencia es la verdadera cadena. No la pobreza, no la falta de recursos. Es la idea de que no puedes cambiar lo que eres». Lionel guardó silencio. Sabía que Adrián tenía razón, pero aceptarlo no era fácil.
¿Y cómo se rompen esas cadenas? Preguntó en voz baja. Adrián sonrió levemente. Con conocimiento. Con voluntad. Con el deseo de buscar más allá de lo que crees posible. Lionel dejó escapar un suspiro. Nunca antes se había detenido a pensar que su propia mente podía ser su prisión. Siempre había culpado al mundo, a los nobles que los habían abandonado, a la sociedad que les había dado la espalda. Pero ahora entendía que la mayor batalla no era contra ellos, sino contra sí mismo. Y esa batalla apenas comenzaba. Capítulo 6. El umbral de lo desconocido. La noche se extendía sobre la gran casa como un manto silencioso, y Lionel Verney, incapaz de conciliar el sueño, caminaba por los pasillos iluminados por la pálida luz de la luna. Había pasado horas en la biblioteca con Adrián, conversando sobre la naturaleza del destino, sobre las cadenas invisibles que atan a los hombres a sus circunstancias. Pero aunque las palabras de su amigo resonaban en su mente, algo en su interior se negaba a aceptarlas del todo. Sus pasos lo llevaron hasta el salón principal, donde las sombras danzaban sobre las paredes forradas de tapices. Se acercó a una de las altas ventanas y apoyó la frente contra el cristal frío. Desde allí podía ver el vasto jardín que se extendía hasta el bosque, el mismo por el que había caminado aquella mañana en busca de su pasado. Pero el pasado no le había dado respuestas, solo más preguntas. Giró sobre sus talones con un suspiro, dispuesto a regresar a su habitación, cuando un murmullo lejano llegó hasta sus oídos. Se detuvo, aguzando el oído. No era el crujir de la madera ni el susurro del viento entre las cortinas. Era una voz, baja, apenas perceptible, proveniente del ala este de la casa. Curioso y alerta, se dirigió en esa dirección. Conforme avanzaba, los murmullos se hacían más claros. Pronto distinguió dos voces, una pertenecía a Adrián y la otra. La otra era la de su hermana, Perdita. Lionel se detuvo ante la puerta entreabierta de un pequeño gabinete y observó a través de la rendija. Adrián estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, mientras Perdita lo miraba con expresión tensa. «No puedes ocultárselo para siempre», dijo ella en voz baja. Adrián suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Lo sé», respondió. «Pero aún no es el momento». Lionel sintió que su corazón latía con fuerza. ¿De qué estaban hablando? Él tiene derecho a saber, insistió Perdita. Sí, pero también tiene derecho a elegir cuándo enfrentarlo, replicó Adrián. Si le hablamos ahora, podría rechazarlo, aferrarse aún más a sus dudas. Hubo un largo silencio. Lionel contuvo el aliento, esperando la respuesta de su hermana. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Perdita al fin. ¿También debo esperar? Adrián la miró con tristeza. No quiero que sufras por esto, pero debes confiar en que todo saldrá bien. Lionel sintió que la impaciencia se apoderaba de él. No podía seguir escuchando en las sombras sin entender de qué hablaban. Empujó la puerta con firmeza y entró en la habitación. ¿Qué es lo que debo saber? Perdita dio un respingo y Adrián se giró hacia él con el ceño fruncido, pero no había sorpresa en su rostro, como si hubiera esperado este momento. Lionel, murmuró su hermana. Él clavó la mirada en ambos, sintiendo como la incertidumbre se transformaba en algo más cercano a la ira. No más secretos, dijo. ¿De qué están hablando? Adrián intercambió una mirada con Perdita antes de asentir lentamente. Está bien, dijo con calma. Es hora de que conozcas la verdad. Capítulo 7. La verdad oculta. El silencio que se formó entre ellos era pesado, cargado de secretos, de sombras que hasta ahora se habían mantenido ocultas. Lionel miró fijamente a Adrián y a su hermana, su pecho subía y bajaba con una respiración contenida, como si el aire que ahora llenaba sus pulmones estuviera contaminado por la traición. «Hablen», ordenó, su voz más firme de lo que se sentía. Adrián suspiró y caminó hacia la ventana, posando la mirada en la noche estrellada. Perdita, en cambio, bajó la vista, incapaz de sostenerle la mirada a su hermano. «No es fácil de explicar», comenzó Adrián, «pero debo intentarlo». Se giró hacia Lionel con una expresión grave. «Tu historia, la nuestra, no es la que crees». Lionel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir?» «Nuestra familia, Lionel», intervino Perdita, «nuestra sangre. Nunca hemos sido simples campesinos abandonados por la fortuna». Su hermana pronunció esas palabras con un temblor en la voz,
pero lo que lo desconcertó aún más fue la forma en que Adrián cerró los ojos, como si aquello que estaban a punto de revelar lo afectara tanto como a ellos. Tu padre, dijo Adrián lentamente, no era solo un soldado caído en desgracia, no era solo un hombre que la sociedad desechó. Tu padre era alguien que una vez caminó entre los grandes, que tuvo poder, que pudo haber cambiado el curso de muchas cosas. Lionel sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. No, murmuró. No puede ser. Lo es, aseguró Adrián. Y no solo eso. Hubo una pausa, un momento en el que el tiempo pareció suspenderse. Tu padre tenía derecho al trono. El mundo de Lionel se derrumbó en un instante. La habitación pareció volverse más pequeña, las paredes se cerraban sobre él, la respiración le faltó. Negó con la cabeza, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Eso es mentira, dijo, pero su voz temblaba. No lo es, respondió Perdita. Lo hemos sabido toda nuestra vida, Lionel. Nuestro padre nunca fue solo un hombre derrotado por la miseria. Fue despojado de todo, traicionado, expulsado de la nobleza, condenado a la oscuridad para que su linaje jamás representara una amenaza. Lionel se dejó caer en una de las sillas, sintiendo que su cuerpo no podía sostener el peso de aquella revelación. ¿Por qué no lo supe antes? Preguntó con un hilo de voz. Adrián se acercó lentamente, sus ojos reflejaban compasión. Porque tu padre quiso protegerte, dijo. Sabía que, si el mundo descubría quién eras, serías perseguido, utilizado o destruido. Lionel cerró los ojos con fuerza, intentando ordenar sus pensamientos, buscando en su memoria alguna pista, algún indicio de que todo aquello fuera cierto. Y entonces lo recordó. Recordó las noches en que su padre le contaba historias de grandes reyes, pero en su voz había amargura, había nostalgia. Recordó cómo siempre evitaba hablar de su propio pasado, cómo se tensaba cuando alguien mencionaba a la nobleza. Y lo peor de todo, recordó su muerte. Aquel día, su padre había estado inquieto, más de lo normal. No había dicho una palabra sobre lo que lo preocupaba, pero Lionel nunca olvidaría la forma en que sus ojos oscuros se habían posado sobre él, con una mezcla de miedo y ternura. Ahora lo entendía. No fue solo la enfermedad, no fue solo la pobreza. Había algo más. ¿Lo mataron? Preguntó de repente, sin levantar la vista. Perdita jadeó suavemente y Adrián apretó la mandíbula. No podemos asegurarlo, respondió al fin. Pero hay razones para creerlo. Lionel apretó los puños. ¿Quién? Adrián tomó aire antes de responder. Los mismos que lo traicionaron. Los que aún ocupan el poder que, por derecho, te pertenece. La sangre de Lionel Hervia. Durante toda su vida había creído que su desgracia era un accidente del destino, una simple fatalidad. Pero ahora, saber que todo había sido una manipulación, que su sufrimiento y el de Perdita habían sido impuestos por la voluntad de otros, lo llenaba de una furia desconocida. Miró a Adrián con un fuego en los ojos que antes no había estado allí. Dime sus nombres. Adrián no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia un mueble al fondo del gabinete, sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en una cerradura oculta. La puerta del mueble se abrió con un leve crujido y de su interior, extrajo un pergamino viejo y amarillento. Aquí están, dijo, tendiéndoselo a Lionel. Aquí están los nombres de aquellos que orquestaron la caída de tu padre. Lionel tomó el pergamino con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la lista de nombres, algunos desconocidos para él, pero otros. Otros los había escuchado antes. Eran hombres poderosos, figuras que aún dominaban el reino desde las sombras. El fuego en su interior ardía con más intensidad. No permitiré que sigan saliéndose con la suya, murmuró. Adrián lo observó con seriedad. La venganza es un camino peligroso, Lionel. Él levantó la vista y su mirada se encontró con la de su mentor. No se trata de venganza, respondió. Se trata de justicia. Adrián suspiró, pero asintió. Entonces prepárate, dijo, porque esto es solo el comienzo. Lionel sintió que algo dentro de él cambiaba. Ya no era el mismo joven perdido que vagaba sin rumbo por la vida. Ahora tenía un propósito, una verdad que lo guiaba. El destino le había sido arrebatado una vez. No dejaría que volviera a suceder. Capítulo 8. Un nuevo amanecer. La noche se consumió en un silencio tenso,
roto solo por el susurro de las llamas en la chimenea. Lionel no se movió de su asiento, con la mirada fija en el pergamino que sostenía entre las manos. Sus dedos recorrían los nombres con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Cada uno de aquellos hombres había sido un arquitecto de su desgracia, cómplices en la caída de su familia, en la ruina de su padre. Adrián y Perdita habían guardado silencio tras su última declaración. Sabían que había cruzado un umbral del que no habría regreso. Cuando el alba comenzó a teñir de dorado las montañas en la distancia, Lionel finalmente se puso de pie. Sus piernas estaban rígidas, pero su determinación era firme. «Deben decirme todo lo que saben», declaró con voz ronca. Adrián asintió. «Lo haré», dijo, «pero debes comprender que el camino que eliges no es fácil. Si buscas justicia, necesitarás aliados, recursos y, sobre todo, paciencia». Lionel exhaló lentamente. La palabra paciencia le pesaba en la lengua, pues su corazón ardía por actuar de inmediato. «Dime lo que debo hacer», exigió. Adrián lo observó con detenimiento. «Para que el pueblo te reconozca como legítimo, debes construir primero una imagen. Ahora, para todos, no eres más que un desconocido. Si desafías al poder con nada más que palabras, te aplastarán antes de que puedas dar el primer golpe». Lionel frunció el ceño. «¿Qué sugieres?» «Que ganes su confianza», intervino Perdita. «Que los campesinos, los soldados, incluso la nobleza menor, te vean como algo más que un forastero». Adrián asintió. «Hay un pueblo al sur del reino, Windsor. No está lejos de la capital, pero lo suficiente para que puedas moverte sin levantar demasiadas sospechas. Allí hay quienes aún recuerdan el nombre de tu padre, y quienes odian a aquellos que lo traicionaron. Debes ir allí y comenzar a construir tu posición». Lionel asimiló la información. Ir a Windsor significaba alejarse de la relativa seguridad en la que se había encontrado hasta ahora, significaba caminar directamente al corazón de un reino que desconocía su existencia, pero que, si llegaba a reconocerlo, no dudaría en eliminarlo. «Partiré mañana al amanecer», afirmó sin dudar. Perdita tomó su mano con preocupación. «No estarás solo», susurró. «No podemos permitirlo». Adrián tomó la palabra. «Iré contigo», declaró. «He pasado demasiado tiempo en las sombras esperando el momento adecuado, y si este es ese momento, entonces caminaré a tu lado». Lionel sintió una ola de gratitud, pero no la expresó en palabras. En cambio, simplemente asintió. La decisión estaba tomada. Asterisk. El día siguiente trajo consigo un aire distinto. La brisa era fresca, como si el mundo mismo supiera que algo estaba por cambiar. Lionel se preparó con rapidez, con un nuevo vigor en cada uno de sus movimientos. Adrián se aseguró de que llevaran provisiones suficientes para el viaje, mientras que Perdita insistió en que Lionel se vistiera con ropas menos llamativas, lo suficiente para no destacar en el camino. «Aún no es momento de que el mundo sepa quién eres», le advirtió. Lionel aceptó la precaución a regañadientes. A media mañana, ya estaban en camino. Cabalgaban en silencio a través de los campos abiertos, con la vista puesta en el horizonte. El viaje a Windsor tomaría 2 días, y en ese tiempo, Lionel se sumió en la introspección. Cada paso que daba lo alejaba más del joven sin rumbo que una vez fue. Cada instante lo acercaba más al hombre que estaba destinado a ser. Y cuando finalmente divisó en la lejanía las primeras torres de Windsor, supo que su destino acababa de comenzar. Capítulo 9. Sombras en Windsor. El sol se deslizaba lentamente por el cielo cuando Lionel y Adrián llegaron a Windsor. Desde la distancia, el pueblo parecía pacífico, con sus campos extendiéndose como un manto dorado bajo la luz del atardecer. Pero a medida que se acercaban, el aire adquiría un peso diferente, un murmullo contenido que flotaba entre las casas de madera y las calles de tierra. No tardaron en notar los signos de tensión: puertas cerradas demasiado pronto, miradas furtivas desde las ventanas, un silencio extraño en un lugar que debería estar rebosante de vida. «Algo no está bien», murmuró Lionel. Adrián asintió, su expresión grave. «La última vez que estuve aquí, Windsor era un pueblo próspero», dijo en voz baja. «Ahora parece un cadáver al que le han succionado el alma». Avanzaron con cautela por la calle principal, sus capas polvorientas arrastrándose tras ellos. Los pocos pobladores que permanecían fuera les dirigían miradas esquivas, sin detenerse demasiado.
Lionel sintió como su instinto se agudizaba, cada fibra de su ser alertándolo de un peligro que aún no podía ver. Llegaron a la posada del pueblo, una construcción robusta con un cartel de madera desgastado que colgaba de una cadena. El dueño, un hombre de aspecto robusto y barba enmarañada, los miró con desconfianza cuando entraron. Buscan hospedage. Preguntó con voz ronca. Sí, respondió Adrián con naturalidad. Venimos de viaje y necesitamos un lugar donde descansar. El posadero frunció el ceño, pero no dijo nada más. Les indicó con un movimiento de cabeza que subieran las escaleras de madera al piso superior. Cuando Lionel y Adrián estuvieron solos en la habitación, cerraron la puerta con seguro. ¿No te parece extraño que nadie nos haya preguntado quiénes somos o de dónde venimos? Susurró Lionel. Adrián se apoyó contra la pared, cruzándose de brazos. Es como si estuvieran acostumbrados a visitantes inesperados, dijo. O como si tuvieran miedo de hacer preguntas. El silencio entre ellos se vio interrumpido por un ruido sordo proveniente del pasillo. Lionel se acercó con cautela a la puerta, pegando el oído contra la madera. Alguien está afuera. Adrián asintió y, con un movimiento rápido, desenfundó un cuchillo que llevaba oculto en la bota. Lionel tomó aire y abrió la puerta de golpe. Una figura pequeña y ágil intentó escapar, pero Lionel la sujetó del brazo antes de que pudiera correr. Era un niño. Tenía el rostro sucio y los ojos grandes y asustados. Por favor, no me hagan daño, suplicó con un hilo de voz. Lionel lo soltó de inmediato, sorprendido. No vamos a hacerte daño, aseguró. ¿Quién eres? El niño vaciló, mordiéndose el labio. Luego miró a ambos lados del pasillo y se inclinó hacia ellos. No deberían estar aquí, susurró. Los hombres del duque vendrán pronto. Lionel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿El duque? El niño asintió con frenesí. El duque de Estmere. Se apoderó de Windsor hace meses. Ahora el pueblo le pertenece. Adrián y Lionel intercambiaron una mirada. El duque de Estmere. Uno de los nombres en la lista de traidores que habían destruido a su padre. Lionel apretó los puños. Había llegado el momento de hacer su primer movimiento. Capítulo 10. El dominio del duque. La revelación cayó sobre Lionel como un golpe certero. El duque de Estmere, un nombre grabado en su memoria con la tinta del desprecio y la traición, había extendido su sombra sobre Windsor. Todo cobraba sentido. La desconfianza en las miradas de los aldeanos, el miedo grabado en sus rostros, la sensación de que el pueblo entero respiraba en silencio, temeroso de que un sonido demasiado alto despertara la ira de su opresor. El niño seguía frente a él, temblando levemente, como si hablar de aquel hombre fuera suficiente para convocar su presencia. ¿Dónde está el duque ahora?, preguntó Adrián con voz controlada. El muchacho tragó saliva y bajó la mirada. En el castillo de los Wintermere, susurró. Lo tomó cuando llegó y lo convirtió en su fortaleza. Lionel sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Los Wintermere. Durante su infancia, su padre los mencionaba con respeto. Eran aliados, nobles de buen corazón que jamás habrían permitido que un tirano tomara el control de sus tierras. Pero ahora su castillo estaba en manos de un hombre que representaba todo lo que Lionel odiaba. El niño se retorcía las manos, inseguro. Tienen que irse, insistió. Esta noche vendrán los hombres del duque. Recorren el pueblo buscando sospechosos. Cualquiera que no les parezca confiable desaparece. Lionel y Adrián intercambiaron una mirada. No podían marcharse. No ahora. Gracias por advertirnos, dijo Adrián con suavidad. ¿Cómo te llamas? Bien, Tom. Si nos ayudas a entender qué está ocurriendo aquí, podemos ayudar al pueblo. El niño negó con la cabeza con rapidez. Nadie puede ayudarnos, dijo en un murmullo casi inaudible. Lo han intentado antes, y los han matado. Dicho esto, giró sobre sus talones y corrió por el pasillo antes de que pudieran detenerlo. Asterisk. La noche cayó sobre Windsor como un manto de incertidumbre. Desde la ventana de su habitación, Lionel observaba las calles sumidas en una calma engañosa. Pero no tardaron en aparecer. Primero fueron las antorchas, moviéndose en la oscuridad como ojos encendidos. Luego vinieron los cascos de los caballos, rompiendo el silencio con su galope firme. Finalmente, los vio, los hombres del duque.
Se movían con la arrogancia de quienes se sabían intocables. Vestían armaduras oscuras, marcadas con el emblema de su señor, un lobo con la boca abierta, mostrando sus colmillos afilados. Llegaron antes de lo que esperaba, murmuró Adrián a su lado. Debemos escondernos. No. Adrián lo miró sorprendido. No. No huiremos. No nos esconderemos. Lionel sintió su sangre arder. Había pasado demasiado tiempo en las sombras, esperando el momento correcto. ¿Pero cuándo sería ese momento si no ahora? Voy a enfrentarme a ellos. Adrián frunció el ceño. Eso es un suicidio. No si lo hago bien. Lionel se ajustó la capa y salió de la habitación antes de que Adrián pudiera detenerlo. Asterisk. La posada estaba en silencio cuando descendió. El posadero, que momentos antes limpiaba una jarra con aire distraído, alzó la vista y se quedó inmóvil. No es seguro que salga ahora, advirtió en voz baja. Lionel lo ignoró y empujó la puerta. El aire nocturno era fresco, cargado con la tensión de lo inevitable. Dio un paso fuera y caminó hacia la calle principal. Los soldados se detenían en cada casa, golpeando las puertas y arrancando respuestas temblorosas de los aldeanos. Buscaban forasteros. Buscaban sospechosos. Uno de los guardias lo vio y se giró en su dirección. ¡Tú! Gritó. Acércate. Lionel no se detuvo. Caminó con paso firme, su expresión imperturbable. El guardia frunció el ceño. ¿Quién eres? Lionel sonrió levemente. Un viajero. El hombre entrecerró los ojos. No pareces un simple viajero. Y tú no pareces muy perspicaz. El guardia se tensó y puso una mano en la empuñadura de su espada. Ten cuidado con lo que dices. Los otros soldados comenzaron a girarse, atraídos por la confrontación. Adrián apareció en la entrada de la posada, listo para intervenir si era necesario. Lionel mantuvo la calma. No he hecho nada que justifique un arresto, dijo. Pero si desean problemas, puedo dárselos. El guardia titubeó. Lionel había hablado con tal convicción que por un momento pareció que no era un hombre solo, sino el líder de un ejército invisible. Pero antes de que la tensión estallara en violencia, una nueva voz resonó en la calle. ¿Qué ocurre aquí? Todos se giraron. Un hombre había aparecido en la escena. Vestía con elegancia, su capa negra adornada con un broche de plata. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y sus ojos fríos como el acero analizaron a Lionel con un interés calculado. ¿Quién es usted? Preguntó el desconocido. Lionel no pestañeó. Eso mismo podría preguntarle. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Soy Lord Radcliffe, dijo. Mano derecha del duque de Estmere. El corazón de Lionel latió con fuerza. Estaba cara a cara con uno de los hombres más cercanos a su enemigo. Y el destino acababa de sellar su próxima batalla. Capítulo 11. El lobo y el león. Lionel sostuvo la mirada de Lord Radcliffe con firmeza. Sabía que cualquier señal de duda, cualquier atisbo de vacilación, podía ser interpretado como debilidad. Y en ese momento, rodeado de soldados que lo acechaban como lobos hambrientos, mostrar debilidad significaba muerte. ¿Mano derecha del duque? Repitió con tono calmado. Eso explica la arrogancia. Los labios de Radcliffe se curvaron en una sonrisa burlona, pero sus ojos permanecieron fríos, calculadores. Y usted debe de ser un hombre valiente, o un necio, respondió. No muchos forasteros se atreven a desafiar a los soldados del duque con palabras afiladas. Lionel alzó una ceja. No son mis palabras lo que deberían preocuparle. La tensión en la calle se intensificó. Adrián, que permanecía junto a la posada, observaba la escena con la mano cerca de la empuñadura de su espada. Los aldeanos, escondidos tras las ventanas y puertas entrecerradas, contenían el aliento. Lord Radcliffe avanzó un paso. Dígame, viajero, ¿cuál es su propósito en Windsor? Lionel sabía que una mentira mal construida podría delatarlo, pero una verdad a medias podría ser aún más peligrosa. Negocios, respondió. Viajo de pueblo en pueblo buscando oportunidades. Radcliffe ladeó la cabeza, como si evaluara el peso de sus palabras. ¿Negocios, dice? ¡Qué curioso! En tiempos como estos, la única moneda de valor real es la lealtad.
Lionel sintió como los soldados se movían levemente a su alrededor, listos para actuar ante la más mínima orden. Radcliffe estaba tanteando el terreno, probándolo como un depredador que decide si la presa vale el esfuerzo de una cacería. El silencio se alargó. Finalmente, Radcliffe sonrió de nuevo, pero esta vez con un aire de desafío. «Espero que sus negocios no lo lleven a lugares peligrosos, forastero», dijo. «Windsor no es amable con los intrusos». Lionel inclinó la cabeza levemente. «Lo tendré en cuenta». Radcliffe chasqueó los dedos y los soldados retrocedieron. Sin decir más, se giró con una fluidez elegante y comenzó a caminar calle abajo, seguido por su séquito de hombres armados. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, se detuvo y, sin girarse, pronunció una última advertencia. «El duque odia las sorpresas. Sería una lástima que se convirtiera en una». Y con eso, se desvaneció en la noche. Asterisk. De regreso en la posada, Lionel y Adrián se sentaron en su habitación, en silencio. La tensión aún vibraba en el aire. «Ese hombre no se creyó ni una sola palabra», dijo Adrián finalmente. Lionel asintió. «No, pero tampoco actuó. Todavía». Ambos sabían que Radcliffe no era el tipo de hombre que ignoraba a un forastero desafiante. Había permitido que Lionel se marchara porque, por el momento, le resultaba más interesante observar que atacar. Pero eso no duraría. «Tenemos que entrar al castillo de los Wintermere», dijo Lionel. Adrián dejó escapar un suspiro. «Sabía que ibas a decir eso. El duque está allí. Si queremos descubrir qué ocurre en Windsor y recuperar lo que es nuestro, tenemos que acercarnos». «¿Y cómo planeas entrar en la fortaleza de un tirano sin que nos maten en el intento?» Lionel sonrió levemente. «Con astucia». Adrián negó con la cabeza. «A veces creo que confías demasiado en tu suerte». «No es suerte», respondió Lionel. «Es estrategia». Salieron de la posada en la oscuridad de la noche, con la sombra del castillo recortándose contra la luna. El juego había comenzado. Capítulo 12. Sombras en la fortaleza. La noche cubría Windsor con su manto de tinieblas. El castillo de los Wintermere se alzaba como un gigante dormido, sus murallas recortadas contra la luna pálida, sus torres ocultas tras el velo de la niebla. Desde lo alto de la colina, Lionel y Adrián observaban la imponente fortaleza, su única entrada protegida por guardias armados. El duque de Estmere reinaba desde dentro, envuelto en un lujo robado, en una autoridad impuesta con puño de hierro. «No será fácil», murmuró Adrián. «Nunca lo es», respondió Lionel, su voz baja pero firme. «Pero hay una manera de entrar. Siempre la hay». Se habían pasado las últimas horas reuniendo información. Tom, el niño que les había advertido sobre la llegada de los soldados, les había dado un dato crucial. Los suministros para el castillo llegaban todas las noches por un pasaje subterráneo, una antigua vía de escape de los Wintermere que el duque ahora usaba para sus propios fines. Si podían colarse con los comerciantes y trabajadores, tendrían la oportunidad de moverse sin ser detectados. «Nos mezclaríamos con ellos», continuó Lionel. «Cubrimos nuestros rostros, llevamos los barriles y entramos con los demás». Adrián lo miró con escepticismo. «¿Y si nos descubren? Entonces improvisamos». O morimos. Lionel sonrió levemente. «Morir no está en mis planes esta noche». Adrián suspiró y sacudió la cabeza. «Siempre con tu maldita confianza». Asterisk. El plan se puso en marcha antes del amanecer. Los comerciantes comenzaron a reunirse en la entrada del túnel oculto, empujando carretas cargadas con barriles de vino, sacos de grano y cajas de provisiones. Entre ellos, con los rostros cubiertos por capuchas y las manos firmes sobre un barril pesado, Lionel y Adrián esperaban su momento. El guardia inspeccionaba a cada uno antes de dejarlos pasar. «¿Todo en orden?», preguntó con desgano a uno de los mercaderes. «Sí, todo aquí, señor». El guardia miró dentro de la carreta, golpeó un par de barriles con los nudillos y asintió. «Sigan». Uno por uno, los comerciantes pasaron el control. Lionel sintió la tensión en su espalda cuando llegó su turno. El guardia lo miró, su expresión aburrida. Nombre. Lionel mantuvo la calma. Thomas Green. El guardia frunció el ceño. «No te había visto antes. Es mi primer viaje con esta caravana». El hombre lo analizó por un momento y luego asintió con indiferencia.
Mueve el barril. Lionel obedeció, alzando el pesado contenedor y dejándolo caer de nuevo en la carreta con un golpe sordo. El guardia hizo un gesto con la mano. Sigue. Lionel contuvo la respiración hasta que cruzó la entrada del túnel. Adrián lo siguió de cerca, y cuando ambos estuvieron dentro, se lanzaron una rápida mirada. Habían entrado. Asterisk. El pasaje subterráneo estaba húmedo y oscuro, iluminado solo por antorchas temblorosas adheridas a las paredes de piedra. Avanzaron con el grupo de comerciantes, sus pasos resonando en el silencio de la galería. El aire olía a tierra mojada y a vino añejo. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Adrián. Esperamos la oportunidad. La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Unas escaleras de piedra conducían a una gran bodega en el interior del castillo. Los comerciantes comenzaron a descargar sus mercancías bajo la atenta mirada de los guardias. Pero entre la confusión, Lionel y Adrián se deslizaron hacia un rincón oscuro, ocultándose tras una pila de barriles. Bien, murmuró Adrián. ¿Y ahora? Lionel asomó la cabeza con cautela. La bodega tenía dos salidas, una gran puerta de madera custodiada por 2 soldados y una pequeña escalinata que ascendía hacia la parte alta del castillo. Subiremos, dijo. Si el duque está aquí, su estudio debe estar en los pisos superiores. Esperaron el momento adecuado. Cuando los comerciantes terminaron su trabajo y los guardias se distrajeron con una discusión, se movieron sigilosamente hacia la escalera. Subieron de 2 en 2, sus pisadas apenas audibles sobre la piedra fría. Los pasillos superiores del castillo estaban desiertos. Avanzaron en silencio, pegados a las paredes, observando cada sombra. El corazón de Lionel latía con fuerza. Estaban dentro. Pero lo peor aún estaba por venir. Capítulo 13. Los ecos del pasado. El castillo de los Wintermere se alzaba sobre ellos con la solemnidad de una tumba olvidada. Los pasillos eran largos y estrechos, apenas iluminados por antorchas titilantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Un aire denso y pesado flotaba en el ambiente, como si la misma estructura estuviera cargada de los susurros de quienes habían caminado por allí siglos atrás. Lionel y Adrián se deslizaban como sombras entre las columnas, manteniéndose cerca de las paredes mientras avanzaban por los corredores. Cada sonido, cada crujido de madera o eco de pasos lejanos, hacía que sus músculos se tensaran, preparados para cualquier eventualidad. Esto está demasiado tranquilo, susurró Adrián, su mano rozando la empuñadura de su daga. Lionel asintió. Demasiado. Sabían que el duque estaba en el castillo, pero aún no habían visto señales de él ni de sus hombres. No había patrullas constantes ni sirvientes corriendo por los pasillos. Era como si la fortaleza estuviera atrapada en un letargo inquietante. Avanzaron con cautela hasta un gran salón. Los techos eran altos, decorados con vigas de madera oscura, y en las paredes colgaban tapices descoloridos por el tiempo. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol, se encontraba un enorme retrato. Lionel se detuvo en seco al verlo. Era un cuadro de la familia Wintermere. Había 3 figuras en él, un hombre de porte noble, de cabello oscuro y semblante serio, una mujer de ojos penetrantes y sonrisa leve, y un niño. Un niño de cabello dorado y expresión inocente. Lionel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese niño era él. Dioses, murmuró Adrián al darse cuenta. Lionel es tu familia. Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en la imagen de su padre, Lord William Wintermere, el hombre que había gobernado Windsor con justicia antes de que el duque de Estmere tomara el poder por la fuerza. Su madre, Lady Eleanor, con la misma mirada serena que recordaba en sus sueños. Y él, apenas un niño, ajeno a la tragedia que caería sobre su hogar. Adrián puso una mano en su hombro. Si este cuadro sigue aquí, significa que el duque no ha borrado completamente tu legado. Lionel apretó la mandíbula. ¿O significa que lo mantiene como un trofeo? El peso del pasado cayó sobre él con toda su intensidad. Había huido de ese castillo cuando era un niño, cuando las llamas y los gritos de la traición consumieron su hogar. Había pasado años vagando por tierras desconocidas, entrenando, sobreviviendo, esperando el momento de regresar. Y ahora estaba aquí, de nuevo dentro de esas mismas paredes. Pero no como el niño que una vez fue. Esta vez, había vuelto para recuperar lo que le pertenecía. Asterisk.
El eco de pasos acercándose por el pasillo rompió el trance. Lionel y Adrián se lanzaron detrás de una gran cortina roja justo antes de que dos guardias entraran al salón. «El duque quiere verlo», dijo uno de ellos. «Radcliffe le dijo que lo trajeran en cuanto lo encontraran», respondió el otro. Lionel y Adrián intercambiaron una mirada. «¿De quién están hablando?», susurró Adrián. Lionel apenas respiró mientras escuchaba. «Está en las mazmorras», continuó el primer guardia. «Lord Radcliffe cree que podría ser útil, pero el duque no quiere riesgos. Quiere interrogarlo personalmente». «¿Y si no habla?». El otro guardia sonrió con crueldad. «Todos hablan, tarde o temprano». Los hombres se marcharon por otro pasillo, sus voces perdiéndose en la distancia. Lionel emergió de su escondite con los ojos ardiendo de determinación. «Hay un prisionero en las mazmorras», dijo en voz baja. «Y el duque lo quiere». Adrián frunció el ceño. «Si es lo suficientemente importante como para que Radcliffe lo haya capturado con vida. Entonces tal vez tenga respuestas». Lionel respiró hondo. «Tenemos que bajar». Adrián suspiró, resignado. Sabía que ibas a decir eso. Sin perder más tiempo, salieron del salón y se adentraron en la oscuridad del castillo, descendiendo hacia las profundidades donde los secretos más oscuros aguardaban. Capítulo 14. Bajo tierra. El aire era espeso y hedía a humedad y podredumbre. Cada paso que Lionel y Adrián daban en las escaleras de piedra que descendían a las mazmorras resonaba en la penumbra, como un eco de advertencia. La tenue luz de las antorchas apenas iluminaba el pasillo angosto y húmedo, donde los muros rezumaban gotas de agua, como si el castillo mismo estuviera llorando por los que allí languidecían. Las mazmorras del castillo de los Wintermere eran un lugar de pesadillas, un laberinto de piedra y hierro donde las almas quedaban atrapadas en la oscuridad, olvidadas por el mundo exterior. Adrián se estremeció. «No me gusta este sitio». Lionel no apartó la vista del pasillo que se abría ante ellos. «A nadie le gusta». El sonido de cadenas arrastrándose llegó desde las sombras, seguido de un lamento ahogado. Había prisioneros allí, algunos quizás desde hacía años. El duque usaba este lugar como su calabozo personal, donde los enemigos de su gobierno desaparecían sin dejar rastro. «¿Cómo lo encontraremos?», susurró Adrián. «Escucharemos». Avanzaron con cautela, pegados a las sombras, mientras el resplandor de una antorcha iluminaba una hilera de celdas. Tras los barrotes, figuras encorvadas murmuraban en voz baja o permanecían inmóviles en la penumbra, sus rostros ocultos por la suciedad y el cansancio. Un guardia estaba sentado en un banco al final del pasillo, inclinado sobre una mesa con una jarra de vino a su lado. Lionel y Adrián se detuvieron, intercambiando una mirada rápida. No podían avanzar sin ser vistos. Lionel sacó con sigilo su daga y se deslizó entre las sombras. Se movía con la precisión de un cazador, sus pasos apenas un susurro sobre la piedra fría. En un solo movimiento, rodeó la garganta del guardia con su brazo, cubriéndole la boca antes de que pudiera hacer un ruido. «Duerme», susurró Lionel antes de hundir la daga en su cuello. El guardia se sacudió y luego quedó inmóvil. Lionel lo dejó caer suavemente, limpiando la hoja en la tela de su uniforme antes de buscar las llaves en su cinturón. «Vamos», le dijo a Adrián. Se acercaron a las celdas, probando las llaves en cada una, hasta que una voz rota emergió desde la penumbra. «¿Quién está ahí?». Lionel se giró hacia la última celda del pasillo. Allí, encadenado a la pared, un hombre de cabello oscuro y rostro demacrado los miraba con ojos vidriosos. «Vinimos a sacarte de aquí», dijo Adrián, tanteando la cerradura. El prisionero dejó escapar una risa amarga. «Entonces llegáis tarde». La cerradura cedió con un chasquido y la puerta se abrió. Lionel entró y se arrodilló junto al prisionero. «¿Quién eres?». El hombre levantó la cabeza con esfuerzo. «Me llamo Marcus Ale, y sé por qué estáis aquí». Adrián frunció el ceño. «¿Cómo puedes saberlo?». Marcus respiró hondo, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. «Porque yo trabajé para el duque». El silencio que siguió fue helado. «¿Fuiste su hombre?». Susurró Lionel. «No por voluntad propia». Marcus alzó las muñecas encadenadas, mostrando heridas viejas y cicatrices. «Yo sabía demasiado. Así que me encerró aquí». Lionel intercambió una mirada con Adrián. «¿Qué sabías?». Marcus vaciló un instante,
Luego clavó sus ojos en Lionel con una intensidad feroz. Sé quién te traicionó la noche en que el castillo cayó. El corazón de Lionel se detuvo. Adrián abrió la boca para hablar, pero Lionel levantó una mano para silenciarlo. Dímelo. Marcus respiró profundamente antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. Lord Radcliffe. El nombre golpeó a Lionel como un golpe en el pecho. Su mandíbula se tensó. Eso es imposible. Marcus negó con la cabeza. Yo estaba allí. Vi cómo él mismo abrió las puertas para que los hombres del duque entraran. Vi cómo tomaba tu estandarte y lo arrojaba a las llamas. Adrián maldijo en voz baja. Maldito bastardo. Lionel cerró los ojos por un segundo, tratando de calmar la furia creciente en su interior. Había confiado en Radcliffe. Había creído que su familia había caído por la fuerza del duque, no por la traición de alguien cercano. Ahora, todo tenía sentido. Tenemos que salir de aquí, dijo Adrián. Marcus asintió débilmente. Si me ayudáis a salir, os diré más. Lionel no dudo. Te sacaremos. Pero si me estás mintiendo. Marcus sostuvo su mirada. No lo estoy. Sin perder más tiempo, Lionel rompió las cadenas con la llave del guardia. Marcus cayó de rodillas, débil tras tanto tiempo encerrado, pero logró sostenerse con la ayuda de Adrián. Vámonos antes de que. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. ¡Alarma! Alguien ha matado a un guardia. Lionel maldillo. Habían sido descubiertos. ¡Corre! Gritó, mientras tomaba a Marcus por un brazo y lo alzaba. El tiempo se había agotado. Ahora, solo quedaba luchar por sobrevivir. Capítulo 15. La huida en la oscuridad. El eco de las botas golpeando la piedra resonaba con furia. El pasillo de las mazmorras, antes un lugar de penumbra y letargo, ahora vibraba con el sonido de guardias acercándose a toda velocidad. Sus voces gritaban órdenes entre el estruendo de espadas desenvainadas y armaduras chocando entre sí. Maldita sea. Maldijo Adrián, sujetando a Marcus por el hombro mientras el hombre tambaleaba, aún débil tras su encierro. Lionel no dijo nada. Su mente trabajaba rápido, calculando las salidas, los caminos posibles, los obstáculos. No podían quedarse allí. No podían retroceder. Por aquí. Ordenó, empujando una puerta de madera que se abrió con un chirrido, revelando una escalera que descendía aún más. Adrián lo miró con incredulidad. ¿Más abajo? ¿Estás loco? Confía en mí. No había tiempo para dudas. Con los guardias cada vez más cerca, se precipitaron escaleras abajo, Marcus entre ellos, sus pasos tambaleantes pero determinados. El aire cambió. Se volvió aún más denso, más húmedo, con un hedor a agua estancada. Llegaron a una cripta subterránea, un espacio vasto donde las raíces de los árboles del exterior se entrelazaban con las piedras centenarias del castillo. A lo lejos, una corriente de agua oscura y silenciosa se deslizaba como una serpiente dormida. ¿Qué demonios es esto?, susurró Adrián, observando los arcos de piedra y los restos de antiguas tumbas. Lionel no se detuvo. El castillo tiene túneles. Mi padre me hablaba de ellos cuando era niño. Rutas secretas, construidas en caso de asedio. Marcus levantó la vista, con los ojos brillando en la penumbra. Sí, lo recuerdo. La familia Wintermere tenía muchas salidas ocultas. ¿A dónde llevan?, preguntó Adrián. Antes de que Lionel pudiera responder, un estruendo sacudió la cripta. La puerta de las mazmorras se abrió de golpe y los guardias irrumpieron, sus siluetas recortadas contra la luz de las antorchas. Ahí están. No los dejen escapar. La primera flecha zumbó en el aire y se clavó en una columna a centímetros de la cabeza de Adrián. ¡Muévanse!, gritó Lionel. Cruzaron la cripta a toda velocidad, esquivando las tumbas y los escombros. Lionel sentía el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. El sonido de las pisadas de los guardias crecía. Uno de ellos saltó sobre una losa y se lanzó contra Lionel con la espada en alto. Lionel se giró en el último segundo, esquivando la hoja y enterrando su daga en el costado del soldado. El hombre dejó escapar un gemido ahogado antes de desplomarse. Adrián, a su lado, bloqueó un golpe con su cuchillo, girando sobre sí mismo y hundiendo la hoja en la garganta de otro enemigo. Vamos, vamos. Jadeó, ayudando a Marcus a avanzar.
Lionel miró a su alrededor, buscando desesperadamente la salida. Entonces lo vio, una antigua reja de hierro, medio cubierta por raíces y musgo, al fondo de la cripta. ¡Ay! Corrieron hacia ella, mientras las flechas silbaban a su alrededor. Lionel empujó con todas sus fuerzas, pero la reja no se movió. «Está cerrada. Déjame». Adrián sacó un frasco de su cinturón y lo arrojó contra los barrotes. El vidrio se rompió y el líquido chisporroteó al contacto con el metal, disolviendo el óxido con un hedor químico. Con un crujido, la reja cedió. «¡Vamos!», gritó Adrián, empujando a Marcus a través de la abertura. Lionel fue el último en cruzar justo cuando una espada cortaba el aire donde su cabeza había estado segundos antes. Emergieron en un túnel estrecho y húmedo. Detrás de ellos, los guardias golpeaban la reja con furia. «Sellad la salida. No pueden escapar». Adrián sacó otro frasco y lo arrojó contra el techo del túnel. Q-Brants. La explosión sacudió el túnel. La piedra y la tierra colapsaron, cerrando el paso con un estruendo ensordecedor. Por fin, el silencio. Lionel respiró hondo, con el corazón aún acelerado. Adrián se apoyó contra la pared, riendo entre jadeos. Bueno, eso fue horrible. Marcus, aún débil, se dejó caer sobre una roca, mirándolos con gratitud. «Me habéis salvado la vida». Lionel Cienderizo. «Nos debes respuestas». Marcus asintió, su expresión grave. Slow Contari to do. Se miraron en la penumbra del túnel. El pasado estaba volviendo a la superficie. Y la guerra apenas comenzaba. Así termina esta parte de la historia, pero aún queda mucho por descubrir. Si te ha gustado y quieres más, apoya al canal para que sigamos trayendo estas historias a la vida.